Vamos a hablar hoy día acerca de algo muy importante y por lo tanto quiero que usted también ponga mucha atención. Así que dile al que está a tu lado, no me molestes, porque voy a poner atención. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar hoy día de un tema que se llama paternidad apostólica o paternidad espiritual. ¿Amén? ¿Amén? Esto es importante, así que usted tenga ahí mucha atención. Voy a hablar de hartas cosas. Si alguien tiene para anotar, anote. Si no, después ponga atención también, porque viene, digamos, la repetición del culto. Puede usted buscarlo porque vamos a hablar de varias cosas. ¿Ya? ¿Amén? Para que esté atento. Ya, nos basamos entonces en esto en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y dice entonces así: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Amén. Esa es la palabra. Esta es otra versión, esta es la Nueva Traducción Viviente, y dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que os ruego que me imiten. ¿Amén? Dos versiones para una misma palabra. Ahora, ¿por qué es importante esto que les voy a compartir hoy? Porque la iglesia ha sufrido muchos cambios y ha tenido también que ser restaurada muchas cosas, porque la iglesia en su momento fue prácticamente destruida. Y lo que pasó es que entonces cuando la iglesia fue destruida, no fue destruida a causa de la persecución, no. La iglesia primitiva fue perseguida, sí. ¿Los mataron? Sí. ¿Lo echaron a los leones? Sí. O sea, los torturaron, sí. Los crucificaron, sí. Hicieron todas esas cosas con la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva seguía firme. Su convicción era aún más fuerte. A pesar de todas las persecuciones, la iglesia de Cristo seguía firme. Amén. Pero llegó un punto en que Babilonia se metió en la iglesia. Y aquí viene esta parte donde empezamos a hablar en metáfora. ¿Qué quiere decir que Babilonia se metió en la iglesia? Apocalipsis nos enseña, nos dice que en el posterior tiempo vendrá entonces la gran ramera. Y la gran ramera la identifica con Babilonia. Pero también Babilonia espiritual que nos nombra, también dice que está asentada sobre 7 colinas. Y esta ramera o la gran Babilonia asentada sobre 7 colinas, ¿a qué le suena a usted? ¿A qué le suena algo eso? Una ciudad, o en este caso sentada sobre 7 colinas. ¿Cómo? No está el Vaticano, Roma. Roma se fundó sobre 7 colinas. Y ahí es donde está. Y en este lugar está en este momento el Vaticano. O sea, está la sede de la iglesia romana. ¿Me sigue? Ya. Entonces quiero que usted vaya entendiendo conceptualmente lo que estamos diciendo, lo que le estoy compartiendo. ¿Amén? Entonces cuando hablamos de que Babilonia se metió en la iglesia, estamos hablando de puntualmente cuando entonces en su momento Roma se metió en la iglesia. Satanás no pudo derribar la iglesia persiguiéndola, no pudo hacerlo. ¿Me sigue? Pero
Y ahí viene el pero, por eso hablé de lo babilónico. Porque, mire, en la iglesia primitiva estaban fuertemente trabajando los 5 ministerios. Amén. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos trabajaban en la iglesia fuertemente. Pero cuando llegó el año 313, pasó algo que cambiaría todas las cosas. El año 312 partió todo. Cuando el 28 de octubre del año 312, se llevó a cabo una batalla. La batalla sobre el puente Milvio. Y esta batalla era entre Constantino y Magencio. ¿Quién eran estos tipos, Constantino y Magencio? Estos eran los dos que estaban peleando por unificar Roma. En ese tiempo Roma estaba dividida en dos. Y por un lado estaba Magencio y por el otro lado estaba Constantino. Ellos eran los que estaban gobernando los dos pedazos de Roma. ¿Me sigue? Entonces se libró esta batalla en el año 312 para que quien venciere en definitiva iba a unificar Roma. Y esto es un poco de historia también, lo que voy a decir ahora, pero también un poco, digamos, de fábula, no sé decirlo de alguna forma, porque resulta que cuando Constantino que tenía que ir a esta batalla, algunos historiadores dicen que él soñó que alguien le dijo que tenía que poner una cruz en los escudos de su ejército para vencer. Otros dicen que él había dicho que él cuando iba camino a la batalla, en el cielo, en el sol, él vio la señal de la cruz que la rodeaba y una leyenda que decía in hoc signos vinces. O sea, que estaba diciendo, con este signo vencerás. Y él, por tanto, dijo a su ejército, vamos a usar la señal de la cruz para ir y vencer, porque con esto más que seguro que vamos a ganar la batalla. ¿Me sigue? Ahora, esto es importante, es historia, pero es importante. Entonces, efectivamente él venció y en el año 313 ocurrió algo que parecía, pero que era muy bueno. ¿Qué ocurrió? En el año 313, Constantino dijo, voy a abolir todo aquello que se había levantado en contra de la iglesia cristiana. Todo lo que decía que había que perseguirlos es derogado. De aquí en adelante, todo aquello que se le quitó a los cristianos, las sedes donde se reunían, sus casas, todo lo que se les quitó, ya sea por el Estado o por particulares, les debe ser devuelto. Y uno que podría decir, wow, es una victoria para la iglesia, ¿o no? ¿Usted piensa eso? Porque dejaron de perseguirlos de un día para otro y ahora les estaban devolviendo todo y aparte les estaban en definitiva dando un lugar de honra, porque decían, ya ellos no son objeto de persecución, sino que de aquí en adelante ellos deben ser honrados dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque gracias al Dios de ellos nosotros logramos unificar Roma. ¿Me sigue? ¿Suena bien? ¿Sí? Suena bien, suena muy bien. El problema viene ahora. ¿Cuál es el problema? En el año 325 se celebra el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es el primer gran concilio que se hace con todos los sacerdotes cristianos, los sacerdotes romanos, que no eran cristianos, pero que estaban como obligados a hacerlo, y el mismo Constantino. Y se reúne en el año 325 en el Concilio de Nicea. Y se sientan las bases de lo que sería posteriormente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, ¿cuántos han escuchado alguna vez que Pedro fundó la Iglesia Católica? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sí? ¿No? Es mentira, eso no pasó. O sea, en realidad, el primer concilio de la que sería después llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana se realizó el año 325 después de Cristo. ¿Ya? Ahora,
¿Por qué estas fechas y cosas son importantes? Porque nosotros como cristianos deberíamos saber esto, sobre todo cristianos evangélicos, para que nosotros también podamos defender nuestra fe. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces Constantino, él se nombra a sí mismo sumo pontífice de la iglesia. Él jamás había sido cristiano. De hecho, Constantino hasta poco antes de morir, él había seguido siendo un politeísta y seguía adorando al dios Sol y seguía haciendo todos los rituales que eran parte de la religión romana, pero sin embargo él era el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Me sigue? Entonces había una mezcla un tanto extraña y donde se mezcló también el culto a los dioses romanos con lo que fue también después el culto a los santos, que hasta el día de hoy también se mantiene dentro de la iglesia. Cuando usted ve que se canoniza gente y hay santos a los cuales también se les rinde culto, la Biblia dice que nosotros solamente podemos honrar a Dios y a nadie más. ¿Sí? Entonces todo lo demás, no. ¿Me sigue? Entonces, el gran tema de esto es que Constantino muere en el año 337. Y en el año 337, poco antes de morir, recién Constantino se bautiza. Y entonces, y alguien dijo por ahí que Constantino había hallado la forma de vivir como un pecador y morir como un santo. Porque hizo todo lo malo que podía hacer, pero se bautizó antes de morir. Y él con eso se estaba, pero al otro lado. Bueno, recién en el año 380, los emperadores, lo tengo anotado aquí, Teodosio y Valentiniano II, ambos, firmaron el edicto por el cual se fundaba la religión católica, apostólica y romana, o sea, en el año 380 después de Cristo. ¿Ya? Eso para que vaya haciéndose una idea de cómo ocurrieron realmente las cosas. Y usted va a decir, bueno, y entonces, ¿y antes de eso no había iglesia? Por supuesto que había iglesia. Estaba la iglesia cristiana primitiva, la iglesia que levantó Cristo. Esa iglesia siempre estuvo, no dejó de estar. El problema es que cuando Constantino hizo esto, los cristianos se mezclaron con lo que era de Babilonia, con los romanos. Se mezclaron. Y entonces ellos empezaron a tener una religión que estaba contaminada. ¿Me sigue? El gran tema es que la religión católica, apostólica y romana no consideraba apóstoles, no consideraba profetas, no consideraba maestros, ni evangelistas, ni pastores, no consideraba nada de eso, porque ellos solamente tenían sacerdotes. Y sacerdotes porque su propia religión estaba basada en una liturgia que era para dioses paganos. Y por lo tanto ellos tenían solo el sacerdocio. ¿Me sigue? Y entonces ellos de un plumazo sacaron todo lo que era la doctrina de Cristo, que era tener los 5 ministerios dentro de la iglesia, para pasar a tener solo sacerdotes. ¿Me sigue? ¿Qué es lo malo de esto? La Biblia dice que la iglesia se levanta sobre la doctrina de los apóstoles, profetas y maestros. O sea, la base de la doctrina cristiana, de acuerdo a lo que dice la Biblia, se levanta sobre estos 3 ministerios. La base, la doctrina de los apóstoles, profetas y maestros. Entonces, si estos no están, la iglesia pierde su base. O sea, es grave. ¿Me sigue? Es grave. Entonces, por eso que yo le decía, el diablo persiguió a la iglesia, los masacró, pero la iglesia seguía firme. Pero en un momento dijo, estoy haciéndolo mal, cambio de estrategia. Digo, si no puedo contra ellos, me uno a ellos y los destruyo desde adentro. Y eso fue lo que hizo. Se metió dentro del corazón de la iglesia
y la destruyó desde adentro. Y empezó la etapa oscura de la iglesia. ¿Sabe cuánto tiempo duró eso? Casi 1200 años, alrededor de 1200 años, donde la iglesia estuvo espiritualmente muerta. Harto tiempo, ¿no? Mucho tiempo. 1200 años. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo logró su objetivo eliminando lo que eran los dones de Cristo para la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros habían sido erradicados de la iglesia. Esta parte es como que da ganas hasta de que se caiga la lágrima, porque fue lo que pasó. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La iglesia, que debía ser una teocracia, o sea, donde Dios estaba arriba, Él mandaba, y la iglesia hacía lo que Dios decía, pasó a ser una institución dirigida por hombres, donde ya no se le preguntaba a Dios, sino que las cosas se hacían de acuerdo a lo que los concilios iban dictando que se hiciera. ¿Me sigue? Y así inventaban cada tontera que en realidad hasta el día de hoy hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, la infalibilidad papal. En algún concilio dijeron, el Papa, como es el representante de Dios, no puede cometer errores. Jamás se equivoca. La infalibilidad papal. Pero la verdad que sí se equivocaban. De hecho, hubo un Papa, no noté eso, pero lo he mencionado en otra oportunidad, que lo hizo tan mal, fue tan malo, que se murió y lo enterraron. Pero como 7 años después seguían tan enojados con él que lo desenterraron y lo pusieron en una silla y lo juzgaron y lo condenaron a muerte de nuevo. De verdad, sí, eso es historia, investíguenlo si quieren. ¿Y cómo lo hicieron? Lo sentaron ahí en la silla con todos los ornamentos papales. Y después cuando lo condenaron le sacaron el anillo, la toca y todas las cosas como un acto de sacarle la autoridad que tenía y lo volvieron a enterrar. Poco tiempo después los enterraron de nuevo, los volvieron a juzgar porque faltaban otras cosas más. Al tipo lo enterraron 3 veces. Pero no se equivocaba. ¿Por qué les cuento esto? No es por hacer mofa, es para que ustedes se den cuenta que en realidad hay muchas cosas que dentro de la historia se hicieron mal. ¿Por qué? Porque no estaba lo esencial de Dios en lo que se estaba haciendo. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuál es el tema? Esto siguió así, mal, muy mal, porque de hecho anteriormente todos los hombres de Dios tenían esposa y familia, hasta que en un momento que alguien dentro de la iglesia dijo, oye, pero cuando se mueren su familia se queda con sus cosas, mejor instauremos el celibato, cosa que de aquí en adelante, cuando ellos se mueran, todas las cosas quedan para la iglesia, porque así entonces la iglesia no pierde y puede seguir creciendo. Y entonces se instaura el celibato. Y de ahí en adelante todos los sacerdotes no podían casarse. Eso es parte también de la doctrina que se instauró después, pero que no estuvo en los primeros padres de la iglesia. De hecho, Pablo decía en algún momento, ¿acaso solamente yo no puedo tener esposa a mi lado si todos los demás apóstoles la tienen? En un momento cuando se está defendiendo, aquí mismo en la primera carta a los Corintios. O sea, todos los apóstoles tenían esposa, tenían familia. ¿Por qué? Porque la base de la iglesia es la familia. Y por lo tanto, cuando se instaura el celibato en el sacerdocio, se cercena una parte importante. ¿Por qué? Porque un hombre que no tenía esposa ni tenía hijos debía aconsejar a gente que sí tenía esposa e hijos. ¿Me sigue? Se perdió el sentido de lo que era realmente alguien que debía enseñar.
¡Wow! Año 1517. Me salté algunos años. Porque si en realidad es que esto daría para largo si me quedo entre medio. Así que, año 1517. ¿Qué pasa el año 1517? El Papa León X, voy a chequear si León X, tenía un problema. ¿Qué problema tenía el Papa León X? Estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma. Pero se quedó corto Lucas, no tenía plata. Dijo, ¿qué haremos para poder terminar la basílica? Esta cuestión está saliendo muy cara. ¿Cómo la terminamos? Y alguien dijo, ¿y si vendimos indulgencias? ¿Y qué eran las indulgencias? Las indulgencias consistían en un contrato que firmaba la familia de alguien que ya estaba muerto, alguien que había fallecido. El tipo podía haber sido malo, pero sin embargo la familia podía ir y pagar por que el alma del tipo se fuera al cielo. Entonces, ¿qué se hizo? Se inventó un lugar que se llama, ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? El purgatorio, muy bien, Patito. Se inventó el purgatorio. En ese tiempo, al año 1517, se inventa el purgatorio y se indica entonces que todas las almas de los perdidos estaban en un lugar de paso que se llama purgatorio. Ellos están esperando hasta ser purgados y que puedan entrar al cielo. ¿Ya? Es un invento de hombre, no es bíblico. Por eso estoy diciendo, se inventó el purgatorio. Entonces, la idea era que todos los que habían pecado y que no podían entrar al cielo se iban al purgatorio, esperando a que la familia, un amigo o alguien se compadeciera de ellos y comprar una indulgencia. Y al comprar la indulgencia, había un dicho que decía, cuando la moneda toca el fondo, el alma vuela al cielo. Y ellos hicieron toda una mercadotecnia y empezaron a ir por el imperio para poder llevar adelante esto de que la gente pudiese comprar indulgencias para sus seres queridos y así entonces poder que ellos fueran salvos. Y si alguien tenía alguna duda, bueno, estaba vivo, también podía comprarse una. Total, se aseguraba después. Entonces, pero pasó que entonces en ese año surgió un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo, esto no está bien. Martín Lutero era un sacerdote católico. Y Martín Lutero dijo, esto no está bien porque la Biblia dice, Lutero era un teólogo y él enseñaba en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Y él dijo, esto no está bien, porque la Biblia dice que la salvación es por fe y no por obra. Y entonces la Biblia lo que dice es que por gracia somos salvos. Y entonces Lutero dijo, esto no está bien, y él escribe las 95 tesis. Y entonces, y las clava precisamente en la catedral de Wittenberg allí. Y él dice, cualquiera que quiera debatir conmigo acerca de estas tesis, está invitado. Debatámoslo, pero a la luz de la palabra. Debatámoslo. Y él lo hace entonces un 31 de octubre de 1517. ¿Cierto? Y entonces empiezan a perseguir a Lutero. Y de hecho se hace un juicio contra Lutero y se le dice que él tiene que, ¿cómo se llama esto? Cuando uno tiene que retractarse. Que tiene que retractarse de sus tesis y de sus escritos. Porque Lutero, él también hace varios escritos y libros donde él afirma todo lo que es su teología. Pero él dice,
yo jamás me voy a retractar. Si alguien quiere decirme que estoy equivocado, dígamelo a través de la palabra y a través de la palabra yo me retracto si es así. Pero si no me pueden demostrar por la palabra, entonces yo no me retracto. Y amenazaron con matar a Lutero, pero el príncipe de Alemania, él dice, debemos proteger a Lutero. Y entonces él lo que hace es sacar a escondidas a Lutero y se lo llevan de alguna forma como exiliado. Pero Lutero había encendido la llama para lo que vendría. Lutero había roto 1300 años donde la iglesia había estado cegada. Y entonces empieza la reforma en el año 1517. ¿Amén? Ahora, ¿por qué es importante esto que lo estoy diciendo? Porque de ahí en adelante vienen 500 años donde empieza a ser restituida la iglesia. Ojo, la intención de Lutero jamás fue crear una religión diferente. Él solamente quería que su propia iglesia se diera cuenta del error en el que estaba. ¿Me sigue? Pero lo que pasó es que había un plan de Dios para precisamente restituir a la iglesia original. El plan de Dios a través de Lutero era que la iglesia se reformara, pero para que pudiesen volver las cosas que estaban en la iglesia primitiva. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que ocurre entonces en el año 1517, que entonces se restaura la verdad de la salvación. Porque entonces Lutero lo que hace es decir, la salvación no es por obras, sino que es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces la primera restitución que ocurre es la restitución de la salvación. O sea, lo que ocurre es la restitución de la doctrina de la salvación, que sea la correcta. ¿Me hago entender? ¿Sí? Luego viene entonces la restitución del bautismo por agua. ¿Por qué? Porque ya durante mucho tiempo se había erradicado el bautismo por inmersión y se había pasado al bautismo por aspersión, diciendo que bastaba con echarle agüita a alguien encima y que con eso estaba bautizado. Pero la Biblia lo que dice, la palabra bautismo viene del griego que dice baptismo, y esa palabra significa sumergido. O sea, cuando nosotros hablamos del bautismo es el que se sumerge en las aguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se bautiza se sumerge para muerte, pero emerge para vida, porque cuando emerge, Él se levanta junto con el Señor y se levanta como Señor y Cristo. De la muerte se levanta el Señor así, y nosotros cuando emergimos de las aguas recibimos todo poder y toda autoridad en Él. Amén. ¿Ven que esto se pone interesante? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después se restaura la santidad. Y viene la doctrina de la santidad diciendo que nosotros debemos ser apartados. O sea, nosotros no debemos hacer lo mismo del mundo, sino que nosotros debemos seguir la santidad. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Muy bien. Después de esto se restaura la doctrina de la sanidad y de los milagros. Y la Biblia entonces a nosotros nos dice que nosotros haríamos incluso mayores cosas que las que el Señor hizo. Entonces la iglesia empezó a entender que así era posible poner las manos sobre los enfermos y que estos sanaran. Y la iglesia empezó a creer en los milagros y la iglesia empezó a ser restituida en esto y empezó a haber un mover diferente que no ocurría en la iglesia apostólica romana. ¿Me sigue? Entonces viene el año 1909. ¿Qué pasó en el año 1909? ¿Alguien que me diga? ¿Qué pasó? Surge o se restaura el pentecostalismo. ¿Qué quiere decir? El creer
en el mover del Espíritu Santo en la iglesia. En el año 1909 surge nuevamente el Espíritu Santo moviéndose en poder dentro de la iglesia. Y entonces el año 1909 en Inglaterra, en Estados Unidos y en Chile, en Valparaíso, entonces ocurre en los tres lugares al mismo tiempo que se derrama el poder del Espíritu Santo y la gente empieza nuevamente a hablar en lenguas y la gente empieza a profetizar y la gente empieza a ver que el Evangelio no era simplemente leer la Escritura, sino que había poder detrás de eso. ¿Me sigue? Esto sigue bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, entre el año 1909 y el año 1950, se restaura el ministerio pastoral y el del evangelista. La iglesia, los dos primeros ministerios que acepta es el del pastor y el del evangelista. ¿Por qué? Porque la iglesia, sobre todo pentecostal, deja de llamarles sacerdotes o padres y empieza a llamarles pastor. Y al que predicaba se le decía evangelista. Entonces se restauran los dos primeros ministerios dentro de la iglesia. El ministerio del pastor y el ministerio del evangelista. ¿Cuántos ministerios son? 5. ¿Y se restauraron? 2. Había un problema con eso todavía. Que la Biblia decía que la iglesia se sustentaba sobre el ministerio de los, eran 3, yo lo dije antes. La iglesia tiene su base sobre, el patito está atento, ¿cuál era? Los apóstoles, profetas y maestros. Sobre estos 3 se fundamentaba la iglesia, ¿se acuerdan? Pero a esta altura teníamos, ¿qué cosa? Pastores y evangelistas, no teníamos la base. O sea, la iglesia estaba siendo restaurada, pero faltaba algo. No estaba completa. ¿Me sigue? ¿Seguimos? Si se aburre, paramos. ¿Qué dice entonces? En el año 1950 se restaura el ministerio del maestro. Año 1950. Ya teníamos 3 ministerios. Estaba el pastor, estaba el evangelista y ahora estaba el maestro. La iglesia seguía avanzando y seguía restaurando lo que estaba caído. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En el año 1970 surge el mover profético, año 1970. Y ahí empieza todo un mover dentro de la iglesia que tiene que ver con la adoración. Y los profetas empezaron a hablar acerca de que era necesario restaurar la adoración, de que era necesario restaurar la voz profética dentro de la iglesia. Y empezaron a levantarse dentro de los cultos gente media loca que se paraba y decía, así dice el Señor. Y hablaban cosas en lenguas y gente que traducía, y algo empezó a pasar en la iglesia porque había gente que hablaba de cosas que iban a pasar y pasaban. ¿Por qué? Porque el mover profético estaba de vuelta. Había profetas en la iglesia. Aleluya. Y los profetas empezaron a encender algo. Los profetas entendían que faltaba algo más. Porque los profetas, ellos veían de que el Señor quería algo más. ¿Me sigue? En el año 1980 surge un mover de adoración y de alabanza completamente diferente. No sé si alguien se acuerda. Año 1980. En ese año apareció
un tipo por ahí cantando, Jehová es mi guerrero. ¿Se acuerdan? Y otro por ahí diciendo, tu fidelidad es grande. ¿Se acuerdan, no? Y otro que decía, oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. ¿Se acuerdan? Estamos hablando que todo eso surge en el año 1980. De ahí en adelante empieza un mover en la alabanza que nunca se había visto en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que cantaban empezaron a entender que ellos no eran cantantes, ellos eran adoradores. Empezaron a entender que sus letras reflejaban el corazón de Dios. Ellos empezaron a entender que ellos eran ministros proféticos, que cuando cantaban rompían cosas. Ellos empezaron a entender que sus acciones sobre la plataforma tenían consecuencias en el mundo espiritual. Y entonces empezó a surgir gente que danzaba, gente que cantaba, pero por sobre todo gente que hacía que se instaurara donde estaba el culto un mover de adoración genuino. Y entonces allí lo que hacía, se instauraba un altar de adoración, y la iglesia empezó a ver que cuando ellos adoraban empezaban a ocurrir cosas tremendas, porque se paraba gente y hablaba en lengua, se paraba otro y profetizaba, se paraba otro y ponía manos y la gente sanaba, y empezaron a ver que en la iglesia podían ocurrir las cosas que ocurrían al principio, porque empezaron a hacer las cosas que hacía el Señor, y empezaron a entender que ellos podían hacer incluso cosas mayores que las que antes ocurrieron. ¿Seguimos? Y entonces, en el año 1990 empieza la oración de guerra espiritual. Los profetas dijeron, aquí falta algo. Y el poder profético dijo, debemos hacer guerra. ¡Wow! ¿Y por qué debían hacer guerra? Porque algo estaba pasando en el ambiente espiritual. El enemigo empezó a ver que la iglesia estaba fortaleciéndose. Y el enemigo dijo, la iglesia no puede volver a tener el poder que antes tenía. Porque si eso ocurre, se empieza a preparar el camino para que la esposa del Cordero surja. Y si la esposa del Cordero surge, entonces va a llegar el momento donde el Mesías va a volver. Y cuando Él vuelva, Él va a llevar a su iglesia. ¡Wow! Entonces había que detener esto como diera lugar. Y entonces empieza a surgir con fuerza el movimiento satanista. Y aparece la Biblia negra. Ya eso fue en el año 70, cuando vio que la iglesia empezó a surgir, aparece la Biblia negra, el movimiento satanista. Y entonces también empieza a pasar que entonces el diablo estratégicamente, él dice, debo hacer algo. ¿Ya? La Biblia a nosotros nos enseña que cuando nosotros estamos en la estructura correcta, Dios la llena de su gloria. Porque la Biblia dice que cuando el profeta vio la visión del templo, dice que la gloria de Dios llenaba la casa. Aleluya. Entonces vi un río limpio, reluciente como cristal, que salía de en medio del altar, y sus aguas eran de sanidad para las naciones. Cuando nosotros estamos en la estructura correcta, Dios la llena de su gloria. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mover satanista y todo el mover que había
de gente que estaba en contra de la iglesia, empezó a hacer ¿qué? Empezaron a ayunar. ¿Y empezaron a hacer qué? Empezaron a hacer toda una estrategia para volver a permear la iglesia y volver a derribarla, porque no podían permitir que la iglesia se levantara. ¿Me sigue? Y empieza el mover jezabélico a meterse en la iglesia. Pero sin embargo, ahí los profetas dijeron, no, nosotros debemos hacer algo. Y entonces surge el movimiento de la guerra espiritual, en el año 1990. Y entonces en las iglesias se empieza a ver un mover profético y de guerra espiritual. Y las iglesias empezaron a hacer ¿qué cosa? Empezaron a hacer estrategia. ¿Qué hicieron? Y entonces la estrategia decía, entonces que ellos debían entonces empezar a rodear las ciudades y a orar en lugares altos. Y empezaron a hacer todo esto para que entonces la iglesia no perdiera su esencia, sino que la iglesia siguiera avanzando. Entonces, la guerra espiritual debía ser potente y la iglesia entendió que debía orar, porque cuando oraba revestía los cimientos del enemigo y del infierno, porque entendió que la Biblia decía, la palabra de Dios decía, que ni aún las puertas del infierno podían prevalecer contra la iglesia. ¡Wow! Y entonces se juntaron los profetas en el año 1990 y dijeron, aquí falta algo para completar la restauración. ¿Qué era? El surgimiento o resurgimiento de los apóstoles. Entonces en el año 1990 surge nuevamente el mover apostólico y surgen los primeros hombres de Dios ungidos como apóstoles en este tiempo. ¿Me siguen? Y entonces pasó de todo. Gente que hasta el día de hoy sigue haciendo las cosas bien y otros que hicieron cualquier cosa. Pasó de todo. Porque surgió la apostolitis y había por todos lados gente que se levantaba como apóstoles ellos mismos y otros que lo único que les interesaba era llenarse el bolsillo y así. Hubo de todo. Uno eso no lo puede negar. Hubo de todo. Pero lo importante era que el ministerio apostólico estaba restaurado. ¿Cómo estaba? Restaurado. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Que estaba restaurado. Ya tengo tiempo todavía. Estaba restaurado. Porque ahora lo que surgía era la necesidad de levantar hombres de Dios que realmente tuviesen autoridad espiritual. ¿Para qué? Para que entonces estos hombres fueran tratados profundamente. ¿Para qué? Para que estos hombres pudiesen establecer el orden de Dios de forma correcta en la tierra. Para que el orden de Dios se estableciera de la forma correcta en la iglesia y en la gente que creía en el Señor. Amén. Ahora, la revelación de estas cosas no era fácil, porque había que cambiar muchas estructuras que habían estado por años. Y cambiarlas de un día a otro significaba moverle el piso a mucha gente que había estado sumergida en la religiosidad. Tenía una estructura y había que romperla. Y era complicado. ¿Por qué? Porque había gente que había estado en el catolicismo, gente que había estado en el mormonismo, gente que había estado en los testigos de Jehová, o gente que había estado incluso dentro de la misma iglesia evangélica, que tenía estructuras que debía romper para poder entender lo que Dios quería para este tiempo. ¿Me sigue? De hecho, yo mismo tuve que romper muchas cosas que tenía de antes. ¿Por qué? Porque también nací en una iglesia pentecostal, como muchos quizás de los que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que este mover de Dios
lo que hizo fue romper una estructura que había estado vigente por mucho tiempo. ¿Sí? Pero era necesaria, porque había que romperla para que surgiera lo nuevo. La Biblia, ¿qué dice? Que el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos. Porque si el vino nuevo es puesto en un odre viejo, el odre se rompe y el vino se pierde. Entonces necesitaba un odre nuevo. ¿Quién es el odre? Diga, yo soy. Entonces, el nuevo odre debía recibir el vino nuevo. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que romper todas estas cosas no era fácil. Pero ¿sabe qué? La herramienta que Dios utilizó para este tiempo fue la adoración. La adoración, por tanto, dentro de la iglesia es importante. Amén. Delante usted estaba adorando y muchos lloraban en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estaban adorando. ¿Qué estaban haciendo? Adorando. Y cuando adoras, entonces tú sientes que el Señor acaricia tu corazón. Entonces hay un contacto directo con el Señor. Y entonces se produce ahí un momento íntimo, que tú no sabes por qué, pero te viene esa gana de llorar, te viene esa gana de decirle, Señor, te amo, porque estás en un momento íntimo con Él. Amén, sí, Señor. Pero eso es adoración. Cuando tú te desinhibes, cuando no te importa lo que piensa el del lado y solo te importa lo que el Señor piense de ti. ¿Me sigue? Entonces, para que la iglesia pudiese aceptar nuevamente el apostolado, tuvo que haber un cambio profundo. Cambio profundo. Diga cambio profundo. Y debíamos también dejar atrás la vergüenza. Y ahí es donde parte todo algo nuevo. Usted se preguntará, ¿por qué si yo dije que la palabra, el título de la palabra era paternidad apostólica o paternidad espiritual? Hemos hablado de todo menos de eso. Porque este era el preámbulo de lo otro. Por mucho tiempo, la iglesia tuvo pastores. Y por mucho tiempo, los pastores le decían a los miembros de la iglesia, hermanos. Los pastores les decíamos a los miembros de la iglesia, hermanos. Y entonces el pastor era una especie de hermano mayor, ¿sí? Porque en definitiva tenía una relación de hermano a hermano. Pero sin embargo eso era un error. ¿Por qué? Porque la Biblia no te enseña eso, sino que te enseña otra cosa. Y ahí es donde empieza realmente la justificación de lo que le estaba diciendo. La iglesia debía ser restaurada y cada una de las partes de la iglesia debían ser restauradas porque debíamos llegar también a esto. Amén. Entonces, ¿sabe cuál es el gran problema? ¿Se acuerda usted del hermano del hijo pródigo? Era el hermano mayor, pero como hermano mayor él tenía celos del hermano menor. Y de hecho siempre él decía, tú nunca me has dado nada, siempre todo con él. Y entonces había un problema, porque él se veía de igual a igual, era su hermano. De hecho, incluso él sentía que era más que su hermano. Ahora, lo positivo de los hermanos mayores, cuando uno es un hermano mayor, ¿qué es lo que uno hace? Generalmente uno cuida al menor, lo protege. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros enseñamos, debemos cambiar el vocabulario. ¿Se acuerda? Y si usted se fijó, yo en la mañana el mensaje empecé a hablarle acerca de, le puse hijos espirituales. No le puse hermanos, porque yo también, esto ha sido algo que el Señor ha estado tratando conmigo últimamente. De hecho, ayer conversamos mucho rato de esto con Eduardo. Porque en definitiva, las nuevas generaciones lo entienden más rápido, lo captan y quieren en definitiva hacerlo bien. Somos los antiguos los que tenemos problemas. Porque a nosotros la estructura nos sigue dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso yo muchas veces dije yo de aquí mismo de arriba, que me da lo mismo si usted me decía apóstol, si me decía pastor, me da lo mismo.
porque en realidad el cargo no es importante. Y yo estaba haciendo algo que era errado. Estaba haciendo algo mal. Porque yo sí debía honrar mi apostolado y sí debía honrar lo que el Señor había hecho conmigo. Y ¿sabe qué? De alguna forma uno como que le da vergüenza decir, no, que uno es apóstol. ¿Por qué? Porque veía como de repente habían unos que metían la pata y yo decía, chuta, me van a decir que eso es como de los mismos. Y no, está mal. Porque uno debía realmente entender que la gente debe evaluarte por tus obras como ministro y no por lo que otros hicieron. ¿Me sigue? Le voy a decir algo. Yo en el año 1994, el Señor me entregó una profecía. Todas estas chicas están ahí. 94, yo en ese tiempo no era ni pastor ni nada. Con suerte era líder de jóvenes, creo, en ese tiempo. Y el Señor me entregó una profecía otra día diciendo que el Señor me llamaba a ser apóstol. Y yo estaba en una iglesia pentecostal, donde en ese tiempo nadie hablaba de este tema en Chile. Si bien es cierto, el apostolado surgió en el 90, pero surgió en Estados Unidos y en Centroamérica. Aquí en Chile nadie hablaba del tema. Claro, en ese tiempo no había ni internet ni celular, el celular más chico era así. Claro. En ese tiempo era cuando todos tenían el plan zancudo, porque era tan caro el teléfono que uno pinchaba nomás para saber que el otro necesitaba algo y le mandaba un mensaje de texto que eran como 30 caracteres, el más largo, así, o menos creo que era. Pero lo que decía la Biblia, vuelva a la palabra por favor, hijo. Gracias. Ya. Decía, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Y, siguiente. Decía, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen mucho, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Quédate ahí. ¿Por qué les digo esto? Y es importante. Porque es donde viene el tema de paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque los que están dentro de una casa espiritual, llámese iglesia, somos todos nosotros, ¿cierto? La casa espiritual, donde estamos ahora, todos son hijos de esta casa. ¿Sí? Son hijos de esta casa. Y por lo tanto, hijos espirituales de quién? Míos y quién, y de Damaris como la profeta o incluso apóstol de esta iglesia. Es ella. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en definitiva, somos los que debemos hacer que lo espiritual y lo apostólico fluya en la iglesia. Entonces, pero por este tema que les hablaban delante, muchas cosas han estado estancadas. ¿Por qué? Porque seguíamos con la estructura pastoral a pesar de que el Señor quiere que hagamos otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra iglesia se llama Iglesia Piedra Viva, pero dice es Ministerio Apostólico y Profético Piedra Viva. O sea, nosotros tenemos la base del Ministerio del Apóstol y Profético, pero sin embargo no lo hablamos mucho. ¿Por qué? Porque de alguna forma seguíamos bajo la estructura pastoral. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el pastor, ¿qué es lo que hace? Cuida. El pastor cuida, alimenta a las ovejas y las cuida. Pero sin embargo siempre para él siguen siendo ovejas y por lo tanto siempre las cuida. El problema es que resulta que Dios no quiere eso para este tiempo. Si bien es cierto que quiere a los pastores, obviamente que sí, que cuiden al rebaño, pero Él quiere que la iglesia crezca. Y si la iglesia crece, necesita entonces padres apostólicos. ¿Para qué? Porque el padre, ¿qué es lo que quiere de sus hijos? Lo que Dios quiere es que lo que los padres siempre queremos es que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Amén. Y que alcancen mayores cosas que nosotros. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando hay un apóstol en una iglesia, él lo que empieza a visualizar es qué ministerio es el que tiene cada uno y entonces los prepara para enviarlos. Para que entonces salgan de casa, como dijo la Cata, salgan de casa, pero para que la iglesia siga creciendo. Entonces,
es importante que nosotros entendamos esto. Amén. Ya, entonces, los apóstoles son entonces padres, y los padres le dan identidad a los hijos, ¿sí? Yo a mi hijo y a mi hija les doy identidad. Yo soy el que en definitiva les enseño y el que también les indica cómo crecer, junto obviamente con la madre. Me refiero, como padres hacemos eso, ¿sí? De hecho, nosotros somos los que también ponemos la autoridad sobre nuestros hijos, ¿cierto? Y si, o es lo que debiésemos hacer, hay algunos que los hijos se les suben arriba de la cabeza. Eso está mal. Porque en realidad nosotros somos los que debemos tener autoridad sobre nuestros hijos y no al revés. Hoy en día esta generación de alguna forma deja que los hijos hagan lo que quieran y eso está mal. Pésimo. Porque resulta que los hijos al final no distinguen a un padre o una madre frente de ellos, sino que distinguen a un amigo o a alguien igual que ellos. Y eso está mal. Porque los padres deben poner autoridad. ¿Me sigue? Ya, pero bueno. ¿Qué es un padre espiritual? Es aquel que es responsable entonces de guiarte, hace que tengas un patrón de conducta particular, ¿cierto? Pero Satanás también es padre. ¿Sabía eso? ¿No? Mire, Juan 8:44. Y ahí está, dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. O sea, Satanás también tiene hijos. ¿Cuáles son esos? Los que no hacen la voluntad de Dios. O sea, o eres hijo de Dios o eres hijo del cachudo. ¿Me sigue? Ahí hay que elegir. O quieres ser hijo de Dios o quieres ser hijo del mandinga. ¿Me sigue? Es bíblico. Entonces, Romanos 4:11-12. Romanos 4:11-12. Dice, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. O sea, hay un padre de la fe. ¿Me sigue? Entonces, ya leímos lo que era Corintios 4:15. Después, tercera de Juan 1-4. Tercera de Juan 1-4. El anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. O sea, Juan estaba hablando acerca de este hombre que era su hijo espiritualmente hablando, y él se alegraba porque él estaba practicando la verdad. ¿Me sigue? O sea, en definitiva, nosotros lo que vemos es que en definitiva la Biblia tiene muchos lugares, tengo más, pero en realidad no lo voy a decir porque ya es mucho, pero que habla acerca de la paternidad espiritual. Ahora, ¿qué beneficios nosotros tenemos de esto? Tenemos mucho. Por ejemplo, si nosotros vemos el profeta Eliseo, ¿qué pasó con él? Le dijeron,
Hey, tu Señor te va a ser quitado en este día. Shh, cállense, yo lo sé. Hey, tu Señor te va a ser quitado en este día. Cállense, yo lo sé. Las compañías de profetas le decían. Hasta cuando llegó un momento en que él está ahí en un lugar donde él nunca quiso apartarse de Elías. Y Elías le dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego contigo porque hoy día el Señor viene por mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Dijo, Señor, que yo reciba la doble porción de tu espíritu. Y le dijo, bueno, cosa difícil me pediste, pero mira, si tú ves cuando yo te sea arrebatado, entonces lo que tú pides te será hecho. Y entonces vino el carro de fuego y se llevó a Elías. Y entonces Eliseo corría y decía, Padre mío, Padre mío. ¿Cómo le decía? Padre mío, Padre mío. O sea, Eliseo entendía que ese era su padre espiritual. ¿Y sabe lo que pasó? Que vino sobre Eliseo una doble porción del espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque él como hijo pidió tener el doble de lo que tuvo su padre. O sea, la paternidad espiritual también te trae beneficio. ¿Por qué? Porque lo que tiene el padre te lo hereda espiritualmente hablando. ¿Me sigue? Por eso entonces que decía Pablo, imítenme a mí. Pablo lo que estaba diciendo es, si ustedes son como yo, entonces la herencia espiritual que yo cargo también va a ser para ustedes. ¿Me sigue? Entonces, la diferencia entre los padres espirituales y los maestros, que el maestro te enseña doctrina, pero sin embargo el padre te da unción, te entrega entonces aquello que es la herencia espiritual que viene para ti. ¿Por qué? Porque yo podría no estarte enseñando quizá doctrina, pero sin embargo cuando el Padre ora por ti, te ministra, viene una unción sobre tu vida que te hace crecer, que te hace despertar, que te quita la estructura y te hace avanzar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no estamos buscando hoy día mantener lo que estaba, sino queremos el vino nuevo. Cuando dicen yo quiero el vino nuevo. Amén. Pero para eso debo dejar de ser su pastor. ¿What? Suena raro eso, ¿no? Para eso debo dejar de ser su pastor, porque debo ser el apóstol de esta iglesia. ¿Me sigue? Esa es la unción que yo tengo. Y me reconocieron como tal. Pero por mucho tiempo yo he seguido adoptando el cargo de pastor o el título de pastor, cuando en realidad soy apóstol. Y eso ha sido un error. Porque sigo fluyendo como pastor y no como padre espiritual. Ustedes necesitan que la iglesia hoy día tenga un padre espiritual y no un pastor. Porque un padre espiritual los catapultará hacia cosas nuevas. Un padre espiritual fluirá en unción sobre ustedes para despertar a los futuros profetas, a los futuros evangelistas, a los futuros maestros, a los futuros pastores, a los futuros apóstoles. Lo que va a hacer un apóstol sobre la iglesia es despertar a los hijos para que esta generación sea poderosa en la tierra. Porque eso dice la palabra. Dice, tus hijos serán poderosos en la tierra. ¿Cuántos quieren ser poderosos en la tierra? Entonces van a dejar de ser ovejas y van a transformarse en hijos. Amén. Entonces, wow. Yo sé que esto ha sido largo, hermano, pero no podía resumirlo más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un verdadero hijo tiene entonces algo que no tienen otras personas. Un verdadero hijo quiere imitar al padre.
Yo el otro día veía a Eduardo que estaba aquí orando por las personas y estaba ministrando. Y ¿sabe qué dije? Yo sentí alegría, pero ¿sabe por qué? Obviamente también porque es mi hijo. Pero yo decía, precisamente él está haciendo lo que su padre hace. ¿Me sigue? Pero inmediatamente esas cosas han ido desencadenando otras, porque me di cuenta que aquí muchos predican, pero casi ninguno ministra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Muchos predican, pero casi ninguno ministra. ¿Por qué? Porque no están imitando a su padre. Están siguiendo una estructura añeja, ya vencida. ¿Me sigue? Entonces, el que predica en la iglesia debe tener la capacidad de ministrar dentro de la iglesia. Porque eso hace su padre. ¿Me sigue? Y por lo tanto, debe desencadenarse cosas que siguen atadas. Y es importante que entonces ustedes sean esa generación que ya no esté mirando la antigua estructura, sino que diga, yo debo guiarme por lo que está haciendo mi padre. ¿Me sigue? Su padre busca todos los días de Dios, yo debo buscar todos los días de Dios. Su padre está orando todos los días, yo debo orar todos los días. Su padre está predicando la palabra, yo debo predicar la palabra. Su padre se aparta del mundo para buscar la santidad, yo debo apartarme del mundo para buscar la santidad. ¿Me sigue? Entonces, por lo tanto, debo cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Entonces, diga, yo no seré más una oveja. Voy a ser un hijo. Voy a ser una hija. ¿Por qué es importante esto? Porque las ovejas se arrean. Las ovejas van por donde las lleva el pastor. Pero sin embargo, la oveja no toma decisiones. La oveja no hace cosas para imitar a su padre porque no lo ve como un padre. Sabe que ese solamente lo cuida. ¿Me sigue? Pero sin embargo, el hijo mira a su padre y dice, yo quiero ser como él. ¿Me sigue? La hija mira a su madre y dice, yo quiero ser como ella. A lo mejor nosotros sí tenemos errores, por supuesto, pero imita lo bueno. Imita lo bueno que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente hablando y se desate en ti la unción apostólica y profética de esta iglesia. ¿Sí? Entonces, verdaderos hijos, en 1 Timoteo 1:2 dice, les escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor le den gracia, misericordia y paz. O sea, Pablo está diciendo, mi hijo Timoteo. Él no está hablando de la oveja Timoteo, él habla de su hijo. Porque los hijos son los que reciben la herencia y hacen que el ministerio se extienda. Los verdaderos hijos de esta casa lo que van a hacer es que el día de mañana van a salir y van a abrir otras iglesias y van a levantar ministerios y van a hacer que el fluir del Espíritu Santo realmente fluya sobre esta casa. ¿Sabe qué? Pastoralmente hablando, deteníamos la unción en el altar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos diciendo, es necesario que los hijos de la casa fluyan y la unción apostólica y profética de esta casa se note en los ministros de alabanza y de adoración, que los que están parados aquí arriba empiezan a fluir de una forma diferente, que los que están parados aquí arriba ya no solo canten, sino que cuando estén adorando se vean ellos que allí hay una presencia de Dios que los motiva, y cuando canten hay una gracia de Dios que los haga fluir más allá de las letras, más allá de la música, que ellos sean capaces de decir ahí, oh santo, 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 porque la gloria de Dios llenará la casa. Aleluya.
dice, te suplico que le muestre bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Porque Pablo estaba en la cárcel, pero seguía hablando de Dios. Y allí convirtió a Cristo. Onésimo dijo, este es mi hijo en la fe. Este es mi hijo en la fe. ¿Sabes por qué? Porque Pablo lo que estaba mirando no era lo natural. Pablo miraba el plano espiritual. Y Pablo decía, Onésimo nació siendo un esclavo, pero es liberto en Cristo y en la fe en mi hijo. Y este será uno de los que hará que el evangelio avance. Quizás tú llegaste siendo un esclavo, pero ¿sabes qué? El Señor quiere hacerte libre. Y no quiere hacerte libre para cualquier cosa. Quiere hacerte libre para que seas un hijo que alcanza la victoria. ¡Aleluya! Tito 1:4 dice, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, le den gracia y paz. Se da cuenta que Pablo, él siempre hablaba de sus hijos. Pablo el apóstol hablaba de sus hijos en la fe. Y él los catapultaba a niveles de gloria mayores. No sé tú, pero yo creo que debemos cambiar nuestra mente, cambiar nuestro hablar, cambiar lo que estábamos haciendo, porque es necesario que surjan los hijos de esta casa para hacer que esta casa avance a niveles mayores. Dios está derribando estructuras en esta mañana, en esta tarde ya. Dios está derribando estructuras. ¿Sí? Dios está cambiando tu mentalidad. Y es necesario hacer todo ese recorrido que hice para que te dieras cuenta que el enemigo había derribado muchas cosas en la iglesia, pero que había llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Wow. Entonces, con esto termino, en serio. En serio. Dice, no anoté dónde está la cita, pero sí anoté la cita. Yo creo que la anoté, pero no se guardó. Pero dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. ¿Cómo sirvió? Como un hijo junto a su padre. ¿Sabe qué? Cuando en la iglesia hay hijos, el padre puede dormir tranquilo. Porque yo jamás voy a dudar de mi hijo que va a hacer algo en contra mía, porque mi hijo me ama. ¿Me sigue? Yo duermo tranquilo en mi casa si está mi hijo, porque jamás le haría algo en contra mía o en contra de su mamá. Al contrario, porque él se sujeta en amor a nosotros. Porque un hijo está dispuesto a estar con el padre siempre. El padre puede equivocarse, pero el hijo sigue amándolo. ¿Me sigue? El padre puede en algún momento actuar injustamente, pero el hijo se sujeta y le dice que espera el tiempo hasta cuando el mismo padre se encuentra. ¿Que sabe qué? Nosotros a través de nuestros hijos podemos ver lo que Dios quiere en la iglesia. Y por eso es tan importante que los hombres y mujeres de Dios también puedan estar casados, para que entiendan la importancia de la familia. ¿Me sigue? Entonces, Pablo decía, no le digo estas cosas para avergonzarlos. No. Pablo dijo, yo le digo estas cosas para advertirles como mis amados hijos. Pablo, en el contexto de ese capítulo, ¿sabe lo que él estaba haciendo? Pablo estaba retándolo de la iglesia de Corinto. Eso estaba haciendo realmente.
Si usted ve el capítulo hacia atrás, que yo le leí del capítulo 4, Pablo está tirándole la oreja a la iglesia de Corinto, pero con todo. ¿Sí? Y de hecho, él le dice, claro, ustedes se creen santos, pero yo no lo soy. Ustedes se creen que son grandes, yo no lo soy. Él estaba hablándole de una forma, pero después le dice, pero sin embargo no les digo esto para avergonzarlos, sino para advertirles como amados hijos. ¿Me sigue? ¿Cuántos son amados hijos en esta iglesia? ¿Mm? Yo creo que usted vea esto, de que nosotros debemos cambiar la forma en que hemos estado haciendo las cosas. ¿Usted lo entiende? Amén. Amén. Mire.